Hola hermanos, el Señor les bendiga. Quien les habla nuevamente, Carlos Zúñiga. Esta vez, para hablar de un pasaje de la palabra de Dios que ha sido bastante mal usado por nosotros, los cristianos evangélicos. ¿Y por qué digo nosotros? Tú te preguntarás, ¿por qué dice nosotros los cristianos evangélicos si nosotros somos los que interpretamos bien la escritura? O estarás pensando que somos los únicos que sabemos interpretar correctamente la palabra. A lo mejor estarás pensando que ¿cómo se le ocurre decir eso si hay otras personas que han malinterpretado la escritura y han surgido nuevas religiones? Pero ¿sabes qué? Es verdad, si estás pensando eso tienes razón. Pero hay pasajes de la escritura que nosotros, los cristianos evangélicos, hemos malinterpretado para usarlos a nuestra conveniencia. Es verdad, no tratemos de esconder esta realidad. Y cuando hable del pasaje que voy a hablar, te darás cuenta de que lo que estoy diciendo es verdad. Bien, este pasaje del que voy a hablar, que se encuentra en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, casi al final, ha sido muy mal utilizado, mal interpretado, sacado de contexto. Ha sido muy mal manoseado, por decirlo suavemente. Ha sido muy tergiversado por nosotros mismos, los cristianos evangélicos. Este pasaje, que está en el libro de Hebreos, normalmente los hermanos en Cristo lo utilizan para justificar malas conductas. Lo usan para justificar el hecho de que no quieran cambiar sus malos hábitos. Muchas veces lo utilizan para justificar el hecho de no hacer algo sabiendo hacerlo. Por ejemplo, sabemos que la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, ¿verdad? Ese es un pasaje que utilizamos, el del libro de Hebreos, para justificar el hecho de saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea, sabemos hacer las cosas bien, de acuerdo a la Escritura, nuestro manual de vida, pero no lo hacemos. Y esto, a los ojos de Dios, es pecado, saber hacer lo bueno y no hacerlo. No podemos alegar ignorancia, porque ya lo sabemos por la palabra. Entonces, el pasaje que voy a exponer de una manera muy simple y muy corta está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 13. Este pasaje dice así, en la versión Reina Valera 60. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Me imagino que tú como cristiano evangélico o tú como cristiana evangélica has escuchado este pasaje bastantes veces a lo largo de tu caminar cristiano. Quizá desde el principio de tu caminar en Cristo has escuchado este pasaje. Es bastante común. Este pasaje es muy utilizado en las prédicas dominicales o en los estudios bíblicos de los días viernes, como lo hacen en la iglesia a la que asisto. Pero, lamentablemente, vuelvo a insistir, nosotros hemos sacado de contexto este pasaje. Hemos sacado de contexto esta escritura para usarla a nuestra conveniencia. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Me imagino que tú habrás escuchado hermanos en Cristo o algunos ex hermanos que ya no asisten a la congregación donde tú estás, que han usado este pasaje. Cuando tú les dices, por ejemplo, hermano, no deje de congregarse, venga con nosotros, ellos automáticamente toman este pasaje
del libro de Hebreos y dicen, no se preocupe, si lo importante es que lo cojo no se salga del camino. ¿Lo has escuchado? Me imagino que sí. Por ejemplo, un hermano que no puede dejar de fumar, no puede dejar de fumar, le dice, hermano, mire, ¿sabe qué? El Señor lo puede sacar de ese vicio. Y él automáticamente toma este pasaje y dice, no, hermano, si en eso estoy, pero lo importante es que lo cojo no se salga del camino. ¿Lo has escuchado? Me imagino que sí. ¿Te das cuenta? Es simple. Muchos de nosotros utilizamos este pasaje como un escudo, como una coraza, como una armadura, para que cuando venga alguien a corregirnos según la palabra, o según, no sé, según un sentir que haya puesto Dios en el corazón de hablarnos a nosotros que estamos en un error, automáticamente tomamos este pasaje y nos cubrimos de esa corrección, la rechazamos. Es increíble, rechazamos la corrección de Dios con este pasaje, pero lamentablemente, hermanos, lo sacamos de contexto. Este pasaje no quiere decir que tú puedes caminar toda tu vida cojeando con un error. No quiere decir que tú puedes caminar a lo largo de tu vida sin corregir las cosas que te hacen cojear. ¿Por qué lo digo? Porque si tú lees el contexto general del capítulo 12 del libro de Hebreos y lo que viene antes, te darás cuenta de que no es eso lo que está tratando de decir el escritor. El escritor, en este pasaje de Hebreos 12:13, está diciendo, a la luz del contexto general, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lamentablemente, nos quedamos con la primera parte del versículo 13, lo que está antes de la coma. Porque lo que viene después de la coma es lo que cuenta. Dice, que lo cojo no se salga del camino, coma, sino que sea sanado. ¿Te das cuenta? Entonces, para Dios y para el escritor de este libro, lo importante no era que tú siguieras caminando cojo, sino que esa cojera, ese error, ese pecado que te hace cojear en tu caminar, sea sanado. Si no, el versículo 13 de Hebreos 12 hubiese quedado hasta la mitad y hubiese sido que lo cojo no se salga del camino, punto. Pero dice, lo cojo no se salga del camino, coma, sino que sea sanado. ¿Qué quiere decir esto? Que la cojera que tú tienes, que la cojera que yo tengo, puede ser sanada. ¿Te das cuenta? No es que este pasaje nos justifique para hacer lo que queramos. No es que este pasaje nos ayude y nos aliente a seguir pecando deportivamente. No, sino que nos insta, nos anima a que, aunque cojeemos en el camino, podemos ser sanados de esa cojera. Y en el contexto, esta cojera de la que habla el versículo 13 es el pecado. Sí, tal cual como lo oyes, la cojera es el pecado. ¿Por qué? Porque todo el capítulo habla de la corrección. El contexto en el que se enmarca este pasaje es la corrección. De hecho, en los versículos anteriores, el escritor hace la comparación entre la corrección de nuestro Padre terrenal y la de nuestro Padre celestial. ¿Te das cuenta? Entonces, nos dice que nuestros padres nos corregían según lo que ellos habían aprendido, pero que nuestro Padre celestial nos corrige de una mejor forma. Entonces, después nos dice que ninguna disciplina o ninguna corrección es agradable. Al principio siempre duele, pero que los frutos que se ven después
de la corrección son lo que cuenta. Y entonces viene este versículo que tanto se conoce. Lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y para repasar, vamos a ver la escritura, que dice claramente lo que quiere decir el versículo. Mira, vamos a tomar del capítulo 12 de Hebreos, del verso 11, para un contexto más pequeño, hasta el 13. Dice, versión Reina Valera 60. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella, la disciplina, han sido ejercitados. Versículo 12. Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Te das cuenta? El contexto original, el real contexto en el que se enmarca el versículo 13, que lo cojo no se salga del camino, es la corrección. Entonces, podemos ver que Dios claramente nos está diciendo, no importa qué cojees, sigue adelante, porque esa cojera tiene que ser sanada. O sea, trasladándolo a nuestro lenguaje actual, podría ser de esta manera. Chiquillos, amigos, hermanos, sigan caminando, no importa que estén cojos, porque la disciplina de Dios va a sanar esa cojera. Parafraseando la idea. Pero es eso lo que quiere decir. La corrección no es agradable. A nadie le gusta que lo corrijan, porque todos piensan que están haciendo las cosas bien. Pero cuando llega la corrección, hermanos, no nos escudemos con este versículo sacándolo de contexto. Entendamos que Dios quiere sanar nuestra cojera, quiere sacar el pecado que nos hace cojear en nuestro caminar. Eso es lo que realmente quiere decir este pasaje, Hebreos 12:13, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando escuches a alguien decir este texto para justificar sus malas conductas, su pecado, su error, ya sabes lo que le tienes que responder. Lo mismo que dice la palabra, en el contexto original. Sí, podemos cojear, le puedes decir, pero Dios quiere sanar tu cojera. Te invito a congregarte, te invito a leer la palabra, te invito a orar, para que el Señor pueda sanar esa cojera y no cojees más. Recuerda, no malinterpretemos la palabra, leámosla en oración, para que no saquemos de contexto, para poder hablar puros pretextos. Hay un pastor que dice, un texto fuera de contexto da pie a pretextos. No lo olvides. ¿Quién te habla? Tu hermano Carlos Zúñiga. El Señor te bendiga.